Vale, los romanos también tenían leyes, ¿eh? Los romanos. Y echaban los cristianos a los leones. Vale. Has fet com un... Quan ha començat a parlar l'Israel? Per què, Domingo? Bueno, porque cuando dice que tiene toda la garantía jurídica, se ve evidente que no las van a tener. ¿Por qué? Porque aquí cada uno pone jueces, quita jueces y hace lo que le da la gana según le vaya conveniendo. A veure, per qui no us conegui, qui són els Free Junqueras? Esto te lo explicará mejor. A ver, Acosta't a la taula, no te'n vagis tan lluny, Maxi. Als Free Junqueras somos un colectivo de personas que somos amigos de Uriol y de su familia, que antes de que ocurriera todo esto pues ya estábamos trabajando temas importantes con él, como el tema de la autodeterminación de los pueblos, como el tema de la honradez, de la honestidad, de las formas diferentes de ver la política y la forma de actuar en la vida política, porque Uriol Junqueras es una persona entrañable, pero aparte es un político atípico. Y ¿Por qué? Es un político pues porque nosotros estamos habituados a una forma de hacer política y que los políticos que tenemos, y para muestra un botón en la mayoría de los casos, lo que defiende aquí el compañero, pues... No el provoquis, que ara el tenim tranquil. Es usted muy libre de Vine cap aquí. Roban muchos políticos de los que hay en este momento, pues se dedican a robar, se dedican a menospreciar, se dedican, y si no, para muestra un botón. Lo que está ocurriendo en España y lo que está ocurriendo en Catalunya tiene nombre y apellidos. Però a veure, vosaltres no sou polítics. No, en absoluto. Vosaltres sou veïns de Sant Vicent dels Horts. Sí, bueno, pero a ver, es inevitable que una persona que tiene inquietudes te vea un concepto político en cualquier cosa. La política es todo, desde que nacemos hasta que nos morimos. No es una cuestión de decir yo no soy político. Nosotros no ejercemos A què us dediqueu? la política. A què us dediqueu? Yo trabajo en una empresa. ¿Ya está? Vale. Adela. ¿Ya está? ¿Soy un obrero? Ho dic per situar els espectadors. Que quedi clar que no sou polítics. Yo, limpiadora, trabajo de limpiadora. Autónomo. Autònom, d'acord. En quin moment us constituïu com a Free Junqueras? Pues a ver, yo no, la política la verdad está un poco desfasadita, no hacía caso a la política. Y una amiga mía pues me habló con la razón de lo que pasó, del encarcelamiento de Uriol. Pues yo tenía aquella cosita aquí, ¿no? Y digo, y me han dicho que hay un acto del Uriol el día 2, y tenía lo que te digo, aquella cosa. Y oye, hablé con ella, me hizo 20, que tenemos un grupo de trabajo, y si quieres, digo, sí, yo quiero participar. Digo, allí me metí, pero por eso, no por la política, porque la verdad no entiendo mucho de política, ¿eh? Pero era él. No sé, yo me acuerdo la vez que me despedí de él, cuando él venía a trabajar ya del Ministerio de Economía, y tenía eso aquí en la mente, luchar por él y hacer lo que pueda por él, porque vuelva a casa. Sou uriolistes. Sí. Sí, nos constituimos. Sí, Nos constituimos como Free Junqueras de una forma como muy peculiar. O sea, hay una cuestión que es importante, que es que la Neus planteaba muchas veces que el olvido es la madre de la desesperación. La Neus és la dona d'Oriol Junqueras. Sí. Y nosotros vamos mucho pues a su casa, con los críos, estamos muy encima, porque el propio Uriol, 3/4 de hora antes de partir para allá, me dijo, la Neus me llamó y me dijo, Maxi, hay alguien que quiere hablar contigo. Y entonces el Uriol empezamos a hablar de que me planteó que él se iba y que tardaría en volver, y que por favor nos cuidáramos nosotros y cuidáramos de los suyos. Tu creus que ell ja sabia que se'l quedarien a Madrid? Él lo tenía clarísimo, que se lo iban a quedar, porque lo que está haciendo el Estado español es una venganza. I com estava ell en aquell moment? Estava serè? En aquel momento estaba bastante flojo, porque estuvimos echando unas lagrimillas, que se suele decir allí dentro, que tiene él, sin que lo vieran los críos ni nada, y estaba pues flojo. Pues, cuestiones que
son muy fuertes, que tú por poner urnas te quieran meter en la cárcel de esa manera tan brutal y que no sean capaces de meter en la cárcel a los que han violado a las chicas esas o a los que llevan robando en España durante un montón de tiempo, todos estos del PP y toda la mafia esta, no sean capaces de meterlos en la cárcel y que metan al Uriol, pues es duro, pero él supera y él es responsable, él se autodenomina, él es una persona fuerte y dice yo si tengo que cargar. Yo recuerdo que si el precio que tengo que pagar és ese, jo lo pagaré. Aquell dia abans d'anar cap a Madrid et demana que estigueu per la seva família, per la seva dona i els seus fills. Primer nosaltres, perquè si nosaltres estem forts, saps que la seva família estarà forta i protegida. I ho heu fet en aquests més de 300... Quants dies van ja? Són més de 400. Més de 400, ja. Ho heu fet? ¿El qué? Cuidar la dona y los fills de Junqueras. Venga el domingo, es que el domingo es el que más lo hace, porque le lleva huevos de las gallinas, ¿Ah, sí? uno le lleva verduras. Kinder. ¿Huevos Kinder? Al niño, para que me dé beso. Si no, no hay manera. Es verdad. El Oriol él ha dicho un político atípico. Es que el Oriol hay que conocerlo día a día. Y es cariñoso, yo qué sé, es que tú... El Oriol era vicepresidente y es vicepresidente de la Generalitat y te coge, te llama por teléfono al taller y te dice, oye, ¿vas a plegar ya? Sí, dentro de 10 minutos me marcho. Espero que vamos al Chino Maike a tomar una cerveza. ¿Que vamos a qué? ¿A dónde? Al Chino Maike. ¿Quién es el Chino Michael? El Chino Michael es un bar de un segundo, que se lo aclaro. El Chino Michael no puede haber un chino que es digui Michael. Sí. Bueno, pero nosotros le decimos, se llama Chan Chao, supongo. Pero le decimos el Chino Michael porque el Uriol, cuando terminó la campaña de las europeas, invitó a todos los periodistas que había dice, si ganamos, os invito a tomar una granadina en el Chino Michael. Granadina es una cerveza que es medio azulada, muy maja. Y el Chino Michael para nosotros ¡buah! Dios, está en el centro de la Rambla, en el centro de Tabarnia, por eso, donde tenemos nosotros la sede al lado mismo. Nosotros tenemos Bar Atlántida, que está en todo Tabarnia, y allí tenemos la sede para ir recogiendo algunos y los convenciendo. Todas las ovejas descarriadas, nosotros intentamos que vengan al redil. Alguns tavernesos, vols dir, que aneu recollint. Però vosaltres éreu d'esquerra abans de ser No, yo soy comunista, yo vengo del movimiento comunista. Yo fui concejal del PCC, del Partido Comunista de Cataluña, de toda la vida, de primero del PSUC, después del PCC. Y toda la vida, esto no es nuevo, lo que está ocurriendo no es nuevo. Aquí se ha pedido, siempre hemos estado pidiendo el hecho de la autodeterminación de los pueblos. Yo recuerdo que nosotros gritábamos, somos una nación, autodeterminación, de toda la vida. Eso no es algo que haya salido ahora de... Y yo recuerdo que las manifestaciones que se están haciendo ahora, 2 millones de personas en la calle, y que estén el Corte Inglés abierto, los bares abiertos, las tiendas abiertas en Barcelona. Y antes, en el 77, 78, 79, el Corte Inglés, ya ves, como estuviera abierto, la peña se lo traía todo, para que digan que esto son manifestaciones violentas. Es que, vamos, eso es gente que no se ha enterado de la película todavía y que vive en el mundo de Yupi. Han corrido un poco delante de los grises. Han corrido un poco delante de los grises. Heu d'explicar la visita a l'Oriol. Expliqueu la visita a l'Oriol a Extremera. Bueno. Yo la primera vez que fui a... Quantes vegades heu anat a Extremera? A Extremera 2. I a Lledoners? Una. Dos, sí, dos. La primera vez que fui a verlo, lo veo venir, estábamos detrás del cristal, lo veo venir y le habían cortado el pelo, madre mía. Y cuando se acerca le digo, ¿quién te ha pelado, Macu? Dice, no estuve. Digo, pues así que no, ¿Te ha pelado un burro bocado o qué? Le agradaba amor. Y él hace... Yo siempre me estoy metiendo con él. Siempre al pobre Masi lo castigo para que él se pueda reír. El Masi me castiga a mí para que él se pueda reír. Y como humano es
Yo no he encontrado persona político como él. Entre les tasques que feu hi ha, per exemple, penjar cartells de l'Oriol Junqueras a la porta de casa seva, també. Sí, sí. Bueno, Pintadas, más que cartells no. pintadas. Puixem pòsters seus Sí. i de la Tamara Carrasco, perquè També viu al puixem. costat. Però jo m'agradaria explicar una cosa Explica. que és molt important i que a més és soy un poco como gracioso. Nosaltres van anar a Llardonera, a Extremeras, y daba la coincidencia, la casualidad de que 50 kilómetros antes de llegar a Extremera la gente nos preguntaba y se hacía foto con nosotros porque no entendía cómo íbamos uno de Huelva y del Betis, no lo perdáis, ¿eh? Mi hermano, el Lolo también, que es del Madrid, del presidente de la Peña Madrid ha sido, y de Malcocinao, de Extremadura. El Fran, que es concejal del Ayuntamiento de San Vicente, del Córdoba y de Córdoba. Però no n'hi ha ni un que sigui culer. Te explico. Yo que soy de extremeño y un híbrido, y del Atlético Junqueras. A ver, la gente no entendía cómo estos compañeros iban a ver a un catalán que estaba encerrado en una prisión allí en Extremera. Y eso tiene una lectura muy fácil, ¿no? Porque lo que le están diciendo a la gente allí permanentemente es que el que no habla catalán, el que no se expresa de una manera, el que están adoctrinados, y conseguimos explicarle a la gente que eso es mentira, que Cataluña es diversa y que en Cataluña cabemos todos. Es más, me acuerdo que jugaba Barça, No, Madrid-Barça. Madrid-Barça aquel día, y nos paramos a comer en el Quijote. Qué castizo todo, ¿eh? Y estaba el bar tetao de gente. Y nosotros entremos con nuestras chapas, con nuestras camisetas, normal, hablando, oye, pon 3 cervezas, ostras. Y la gente se quedaba así. Me acuerdo que dijo uno: ¡Viva España! ¡Viva España! Y le dije yo: sí, pero que viva León. Después nos hicimos colegas como coleguillas suyos. También recuerdo perfectamente de que cuando entremos a comer, el hombre era de Tarrasa. Cuando entremos a comer, nos quitó la alioli que nos habían puesto y nos puso alioli que nos hizo él. Pero hay otra cosa más importante todavía, que allí estaba el Artur Mas, Sí, a veure. el Trias, Sí, i a veure, estava... un moment. Veu anar a Extremera, veu parar en un bar que es deia Don Quijote. El Quijote. El Quijote. Siempre Hi va havia todo el un mundo allí. senyor cambrer que era de Terrassa. Sí. I Artur Mas... Sí. Y el Tria. Un moment, De los Trias. necessito El Xavier Trias. uns minuts per assumir tot això que m'acaben de dir. Anem a publicitat i tornem.